Cuando mi hijo se casó, oculté que mi nuera quería vender mi casa de playa heredada. Nunca imaginé que este silencio desencadenaría una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Carmen Vázquez. Tengo 68 años y esta es la historia de cómo descubrí la traición que se tejía en mi propia familia mientras yo luchaba contra una enfermedad que casi me lleva a la tumba. El aroma antiséptico inundaba la habitación del hospital. Abrí los ojos con dificultad, como si mis párpados pesaran toneladas. Y lo primero que escuché fue a la enfermera decir: «Está despertando». No se suponía que sobreviviera a esa cirugía. No se suponía que escuchara lo que habían hecho. Pero lo hice. Frente a mí estaba Lucía, mi nuera, con su maquillaje impecable a pesar de lo que debía haber sido una emergencia médica. Junto a ella, mi hijo Miguel revisaba lo que parecía ser un reloj muy costoso. Curioso cómo las crisis médicas coincidían con sus nuevas adquisiciones. Intenté hablar, pero mi garganta se sentía como si hubiera tragado vidrio molido. Lo último que recordaba claramente era una cena en mi casa, y luego ese dolor punzante en mi cabeza que me hizo desplomarme como un saco de patatas. «No te esfuerces, mamá», dijo Miguel acercándose con una preocupación que parecía ensayada. «Nos hemos encargado de todo mientras te recuperabas». Esa frase, «nos hemos encargado de todo», nunca en mi experiencia precedía a buenas noticias. «¿Qué quieres decir?». Logré articular con dificultad. Miguel y Lucía intercambiaron una de esas miradas cómplices que los matrimonios perfeccionan con el tiempo. «Bueno», comenzó Lucía con el aire delicado de alguien a punto de discutir un tema desagradable pero necesario. «Dada tu condición y las recomendaciones del médico sobre el estrés, hemos vendido la casa de la playa, la propiedad en Acapulco», aclaró Miguel, como si pudiera haber confusión sobre cuál de mis casas de playa valoradas en $3 millones estábamos discutiendo. «La venta se cerró ayer. Mi santuario, mi refugio, la casa donde había planeado pasar los años que me quedaban, mirando el océano y leyendo libros para los que nunca tuve tiempo durante mi carrera académica. La herencia más preciada que me dejó mi difunto esposo Carlos». «Eso es imposible», susurré. «Nunca autoricé ninguna venta». Miguel sacó una carpeta manila de su maletín con la floritura de un mago revelando su mejor truco. «En realidad sí lo hiciste, justo aquí». Señaló una firma que guardaba cierto parecido con mi caligrafía, si uno entrecerraba los ojos lo suficiente. El médico explicó que los problemas de memoria son completamente normales después de este tipo de trauma cerebral, añadió Lucía servicialmente. «Pérdida de memoria a corto plazo, confusión sobre eventos recientes». Miré fijamente el documento, tratando de reconciliar lo que veía con lo que sabía que era verdad. No tenía absolutamente ningún recuerdo de haber firmado algo relacionado con mi casa, pero, de nuevo, tampoco tenía recuerdos de la semana pasada. Así que quizás tenían razón. «Probablemente te sientes desorientada», continuó Miguel con simpatía profesional. «Es comprensible. Por eso nos encargamos de esto por ti. El dinero de la venta irá para tu atención médica», explicó Lucía. «Encontramos una hermosa residencia en Puebla que se especializa en recuperación post-ictus. Puebla, a cientos de kilómetros del océano, lejos de todo lo que me resultaba familiar». «No entiendo», dije lentamente. «¿Por qué Puebla? Es donde encontramos la mejor atención al costo más razonable», respondió Miguel. «Tus gastos médicos van a ser significativos y queremos asegurarnos de que el dinero dure». Algo comenzaba a cristalizarse en mi mente. No exactamente una sospecha, pero una creciente conciencia de que esta conversación seguía un guión del que no me habían dado copia. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», pregunté. 6 días, respondió Lucía. «La cirugía fue muy complicada. No estábamos seguros de que tú». Dejó la frase en el aire, pero capté la implicación. No estaban seguros de que sobreviviría
Y de alguna manera, durante esos 6 días en que mi vida pendía de un hilo, habían conseguido vender mi casa. El calendario parece notablemente eficiente, observé. La sonrisa de Miguel vaciló ligeramente. No queríamos agobiarte con detalles comerciales durante tu recuperación. A veces la familia tiene que tomar decisiones difíciles. Cerré los ojos, tratando de procesar esta información a través de la niebla de medicación y confusión. Cuando los abrí de nuevo, tanto Miguel como Lucía me observaban con expresiones que podrían haber sido de preocupación si no se miraba demasiado de cerca. Creo que necesito tiempo para descansar, dije finalmente. Por supuesto, dijo Lucía, inclinándose para besar mi frente. Te dejaremos dormir. Mientras recogían sus papeles y se preparaban para irse, vi algo que me heló la sangre a pesar del cálido aire del hospital. El maletín de Miguel tenía sus iniciales grabadas, pero lo que llamó mi atención fue el pequeño logotipo debajo. Hernández y Asociados, Derecho Inmobiliario. Mi hijo no era un abogado cualquiera. Se especializaba en transacciones inmobiliarias y aparentemente acababa de completar una muy significativa mientras yo estaba inconsciente. Las piezas aún no encajaban del todo, pero tenía la clara sensación de que iba a necesitar toda la inteligencia que me había llevado a través de 30 años de política universitaria para averiguar exactamente qué juego se estaba jugando aquí y si yo era la jugadora o el premio. El sueño me eludió como una solución a un problema académico particularmente difícil. Cada vez que cerraba los ojos, veía el maletín monogramado de Miguel y esa firma supuestamente mía. Para cuando la luz de la mañana se filtró a través de las persianas del hospital, había tomado una decisión. Si alguien estaba jugando con mi vida, yo iba a aprender las reglas. Una nueva enfermera apareció con mi desayuno. Una mujer alegre cuya placa la identificaba como Sofía Ramírez RN. Tenía ese tipo de actitud competente y sin tonterías que siempre había apreciado tanto en enfermeras como en estudiantes de posgrado. «Buenos días, señora Vázquez. ¿Cómo nos sentimos hoy?», preguntó mientras ajustaba mi gotero. Como alguien a quien le han informado que su casa fue vendida mientras estaba inconsciente, respondí. Lo cual es o bien una gestión familiar notablemente eficiente o algo considerablemente más problemático. Sofía hizo una pausa en sus ajustes y su sonrisa profesional cambió a algo más genuino. Eso suena inusual. Las transacciones inmobiliarias normalmente requieren la presencia real del propietario. Uno pensaría eso, respondí. Tras mis 25 años en el mundo académico, había aprendido a reconocer la inteligencia cuando la veía, y Sofía definitivamente la tenía. «Señora Vázquez», dijo en voz baja, «en mi experiencia, los familiares que manejan decisiones financieras importantes para parientes incapacitados, generalmente discuten esas decisiones con el personal médico para asegurarse de que se alinean con los planes de tratamiento y los cronogramas de recuperación. ¿Y discutieron esto con el personal médico? No que yo sepa». Sofía terminó sus comprobaciones y se acercó más a mi cama. «Llevo 15 años siendo enfermera aquí. He visto situaciones donde las familias de pacientes mayores toman decisiones que no necesariamente son en el mejor interés del paciente. La forma delicada en que lo expresó me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la experiencia de Sofía con la dinámica familiar en crisis médicas. ¿Qué le aconsejaría a alguien en esa situación?, le pregunté. Le aconsejaría que solicitara copias de todos los documentos para entender sus derechos legales y que buscara asesoramiento independiente si algo parece cuestionable. Hizo una pausa. También le sugeriría que revisara sus registros médicos para entender exactamente qué sucedió antes de su cirugía. Después de que Sofía se marchara, me quedé mirando al techo,
tratando de reconstruir los eventos que llevaron a mi colapso. Los recuerdos eran frustrante borrosos, pero ciertos detalles comenzaban a emerger como fotografías revelándose en un cuarto oscuro. Miguel había estado visitándome con más frecuencia en las últimas semanas, siempre con alguna excusa: comprobar mi bienestar, traerme comestibles, insistir en prepararme café. En ese momento había atribuido su atención a una preocupación genuina, aunque me había parecido ligeramente fuera de carácter para alguien que anteriormente había mostrado poco interés en mi rutina diaria. Y me había estado sintiendo cada vez más mal, dolores de cabeza, mareos, confusión que había atribuido al envejecimiento y al clima invernal. Ahora, mirando hacia atrás, el momento parecía sospechosamente coincidente con la mayor atención de Miguel. Cuando Miguel y Lucía regresaron esa tarde, estaba lista con preguntas. He estado pensando en la venta de la casa, comencé sin preámbulos. Me gustaría entender mejor la cronología. Miguel se acomodó en la silla de visitas con la confianza fácil de alguien acostumbrado a explicar transacciones complejas a clientes confundidos. Por supuesto. ¿Qué te gustaría saber? ¿Cuándo supuestamente firmé los papeles? 3 días antes de tu aneurisma, respondió con fluidez. Me llamaste. Dijiste que habías estado pensando en reducir gastos. Me pediste que preparara los documentos. ¿Y los firmé dónde? En tu casa. Te los llevé. Revisamos todo juntos. Firmaste en mi presencia. La historia era plausible, presentada profesionalmente, y se sentía completamente equivocada. No porque no pudiera imaginarme queriendo vender la casa. A los 68 años podía ver la lógica de reducir gastos, pero porque cada instinto que había desarrollado durante décadas evaluando excusas de estudiantes me decía que esta explicación había sido ensayada. ¿Tengo curiosidad por algo?, dije. Eres abogado inmobiliario, pero nunca lo has mencionado en todos los años que te conozco. Una tensión apenas perceptible apareció alrededor de los ojos de Miguel. No parecía relevante para las conversaciones familiares, excepto cuando tu madre necesitaba vender su casa durante una emergencia médica. Mamá, interrumpió Lucía, la experiencia de Miguel ha sido una bendición. ¿Te imaginas intentar navegar por esto sin alguien que entienda las complejidades legales? Miré a mi nuera. Realmente la miré. Lucía siempre había sido hermosa, pero había algo diferente en su apariencia últimamente. Nuevas joyas, ropa cara, un pulido general que sugería una reciente mejora financiera. Tienes razón, dije finalmente. Es afortunado que Miguel estuviera disponible para manejar todo con tanta eficiencia. Se relajaron ligeramente, aparentemente interpretando mis palabras como aceptación, en lugar de la creciente sospecha que realmente representaban. Después de que se fueron, Sofía regresó con mis medicamentos nocturnos. ¿Cómo fue tu visita?, preguntó. Educativa, respondí. Dime, Sofía, en tu experiencia profesional, ¿qué tan común es que las personas realicen cambios importantes en su vida inmediatamente antes de sufrir emergencias médicas graves? La expresión de Sofía se volvió pensativa. En mi experiencia, Señora Vázquez, las coincidencias en situaciones médicas a menudo merecen ser examinadas más de cerca. Esa noche, mientras yacía escuchando los sonidos del hospital a mi alrededor, tomé otra decisión. Si Miguel y Lucía pensaban que estaban tratando con una anciana confusa, que podía ser manipulada con explicaciones convincentes y expresiones de preocupación, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. 30 años de política académica me habían enseñado que los oponentes más peligrosos a menudo son los que sonríen mientras se preparan para destruirte. Era hora de recordarles que la jubilación no me había vuelto estúpida. A la mañana siguiente, la doctora Sara Torres, una neuróloga con el tipo de inteligencia aguda que me recordaba a mis mejores estudiantes de posgrado,
revisó mi historial con la minuciosidad de alguien que realmente lee la letra pequeña. Señora Vázquez, quiero discutir su historial de medicación antes del aneurisma. ¿Puede describir lo que estaba tomando regularmente? Medicación para la presión arterial, lisinopril, creo, un multivitamínico diario, ibuprofeno ocasional para el dolor articular. Hice una pausa, tratando de recordar. Y recientemente Miguel, mi hijo, había estado trayéndome algunos suplementos adicionales. Dijo que podrían ayudar con la fatiga que estaba experimentando. La doctora Torres tomó notas detalladas. ¿Recuerda qué eran estos suplementos? Dijo que eran una combinación de vitaminas y minerales. Venían en cápsulas sin etiqueta, lo que me pareció extraño, pero Miguel explicó que su médico había recomendado una formulación específica de una farmacia magistral. ¿Y cuándo comenzó a tomarlos? Quizás hace 6 semanas. Miguel insistió mucho en que me ayudarían con mis niveles de energía y presión arterial. El bolígrafo de la doctora Torres dejó de moverse. Su presión arterial ha estado bien controlada durante años, según los registros de su médico de cabecera. ¿Qué le hizo pensar que necesitaba ayuda adicional? Era una excelente pregunta. Miguel mencionó que mis lecturas parecían elevadas cuando las comprobaba durante sus visitas. Había traído un monitor doméstico. Dijo que quería asegurarse de que me mantuviera saludable. Y se sintió cómoda tomando suplementos sin etiqueta basándose en esas lecturas. Cuando lo ponía así, sonaba notablemente ingenuo. Miguel es un profesional. Asumí que había consultado con expertos médicos. La doctora Torres cerró mi historial y me miró directamente. Señora Vázquez, voy a ordenar algunos análisis de sangre adicionales. Quiero verificar si hay sustancias residuales que podrían haber contribuido a su evento cardiovascular. ¿Cree que los suplementos causaron mi aneurisma? Creo que vale la pena investigar si lo que estaba tomando eran realmente suplementos. Después de que la doctora Torres se marchara, me encontré repasando cada interacción con Miguel durante los últimos 2 meses. Su repentino interés en mi salud, la monitorización de la presión arterial en casa, las cápsulas sin etiqueta que había insistido me harían sentir mejor. Cuanto más pensaba en ello, más segura estaba de que me había estado sintiendo progresivamente peor desde que comencé con los suplementos de Miguel, no mejor. La fatiga había aumentado, la confusión había empeorado. En la semana anterior a mi colapso, había tenido problemas para concentrarme en tareas simples. Sofía apareció para mi ronda de medicación vespertina y decidí probar una teoría. Sofía, en tu experiencia, ¿qué pasaría si alguien tomara demasiada medicación para la presión arterial durante un período prolongado? Hipotensión peligrosa, confusión, mareos, posibles complicaciones cardiovasculares. Hizo una pausa en su preparación de mis píldoras. ¿Por qué lo pregunta? Curiosidad académica. Sofía estudió mi rostro con la expresión de alguien que había oído esa frase antes en contextos mucho menos académicos. Señora Vázquez, si está preocupada por alguna medicación que estaba tomando antes de su ingreso, la doctora Torres ha ordenado un análisis toxicológico completo. Sabremos dentro de 48 horas si hay algo inusual en su sistema. Esa tarde trajo una visita inesperada. Elena, mi hermana menor, estaba en la puerta pareciendo un ángel vengador en un traje de Chanel. A los 65 años, Elena conservaba la intensidad de mirada aguda que la había convertido en una de las abogadas corporativas más temidas de Ciudad de México antes de su jubilación. Carmen, dijo, abrazándome cuidadosamente. Vine en cuanto me enteré. No sabía que Lucía te había llamado. No lo hizo. Me enteré de tu situación a través de otros canales. El tono de Elena sugería que esos canales habían sido legales más que familiares. Entiendo
que ha habido algunos cambios significativos en tus circunstancias. ¿Se podría decir eso? Elena sacó una libreta legal con la eficiencia practicada de alguien que había pasado 40 años tomando notas que más tarde podrían usarse para destruir al abogado oponente. Cuéntame todo. Le describí la venta de la casa, el papel de Miguel como abogado inmobiliario, los misteriosos suplementos y mi creciente certeza de que la firma en los documentos de venta no era mía. Elena escuchó sin interrumpir, haciendo notas ocasionales que parecían que podrían usarse para planificar una estrategia legal o una campaña militar. Carmen, dijo cuando terminé, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que discutimos los arreglos que hicimos después de que Carlos muriera? Carlos, mi difunto marido, el padre de Miguel. Los arreglos. Sentí que algo encajaba en mi memoria. El fideicomiso, dije lentamente. El fideicomiso irrevocable, confirmó Elena, establecido hace 15 años, nombrándome a mí como fideicomisaria con derechos de residencia de por vida para ti, pero sin poder para vender o transferir la propiedad. La habitación pareció inclinarse ligeramente mientras las implicaciones se volvían claras. No pueden vender lo que no poseen. Exactamente. La casa ha sido propiedad del fideicomiso Elena Vázquez desde 2009. No podías venderla aunque quisieras porque no eres la propietaria legal. Miré a mi hermana, sintiendo que piezas de un rompecabezas muy complejo de repente se organizaban en un patrón que era tanto indignante como extrañamente satisfactorio. Así que su venta es completamente inválida. Fraudulenta, de hecho, ya que Miguel habría sabido por cualquier búsqueda de título adecuada que no tienes la propiedad clara. Elena sonrió con la expresión que solía usar mientras explicaba al abogado contrario exactamente cuán completamente habían sido superados. Parece, continuó, que tu yerno se ha involucrado en una transacción inmobiliaria que no es solo poco ética, sino criminal. La puerta se abrió y Sofía entró con mis medicamentos nocturnos. Echó un vistazo a la libreta legal de Elena y mi expresión, e inmediatamente entendió que la dinámica en la habitación había cambiado dramáticamente. Señora Vázquez, dijo en voz baja, la doctora Torres me pidió que le informara que sus resultados toxicológicos estarán disponibles mañana por la mañana. Ella los discutirá con usted personalmente. Después de que Sofía se fue, Elena se inclinó hacia adelante con la intensidad enfocada de un depredador que acaba de avistar a su presa. Carmen, creo que es hora de que tengamos una conversación con Miguel sobre su experiencia inmobiliaria, específicamente sobre cómo logró vender una propiedad que no tenía derecho legal a transferir. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que le demos una oportunidad de explicar sus acciones antes de involucrar a las fuerzas del orden. La sonrisa de Elena era lo suficientemente afilada como para cortar cristal, a menos, por supuesto, que prefiera explicárselas a un gran jurado. La doctora Torres llegó a la mañana siguiente con la expresión de alguien que había encontrado exactamente lo que estaba buscando, aunque había esperado estar equivocada. Cerró la puerta tras ella y acercó una silla a mi cama. Señora Vázquez, sus resultados toxicológicos muestran niveles elevados de medicación para la presión arterial en su sistema, significativamente elevados. ¿Cuán significativamente? Niveles que normalmente requerirían intervención médica de emergencia. Combinados con su edad y factores de salud subyacentes, este nivel de medicación podría desencadenar fácilmente el tipo de evento cardiovascular que experimentó. Absorbí esta información con la peculiar calma que viene de tener tus peores sospechas confirmadas. Entonces, los suplementos de Miguel eran en realidad mi medicación para la presión arterial en dosis más altas. Esa sería mi evaluación profesional, sí. Lo que pensaba que eran vitaminas probablemente era su lisinopril prescrito en forma concentrada.
posiblemente combinado con medicamentos adicionales para la presión arterial. Elena, que había estado sentada tranquilamente en la esquina, se inclinó hacia adelante con la atención enfocada de alguien que escucha evidencia criminal potencial. Doctora, en su opinión profesional, ¿podría esto haber sido accidental? La doctora Torres eligió sus palabras cuidadosamente. Los niveles que encontramos requerirían la administración deliberada y sostenida de múltiples medicamentos durante varias semanas. Esto no fue un simple error de medicación, fue intento de asesinato, dije rotundamente. No puedo hacer esa determinación, respondió la doctora Torres. Pero puedo decirle que lo que le sucedió no fue natural y no fue accidental. Después de que la doctora Torres se fue, Elena y yo nos sentamos en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de lo que acabábamos de aprender. Necesitamos llamar a la policía, dijo Elena finalmente. Todavía no. Estaba pensando como profesora de nuevo, analizando todas las variables antes de sacar conclusiones. Necesitamos más información. Miguel puede haber estado envenenándome lentamente, pero todavía no entendemos por qué pensó que podía vender una casa que no posee. Tal vez no sabía sobre el fideicomiso. Negué con la cabeza. Miguel es abogado inmobiliario. Verificar la propiedad del título es una diligencia de vida básica. Tenía que saber que la casa no era mía para vender. Entonces, ¿cuál era su plan? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Lucía entró con su habitual atuendo perfectamente coordinado y expresión de hija preocupada. Hoy, sin embargo, noté detalles que había pasado por alto anteriormente. El bolso caro, las joyas que definitivamente no provenían de una tienda departamental, los signos sutiles pero inconfundibles de alguien que recientemente había tenido acceso a dinero significativo. Mamá, ¿cómo te sientes hoy? Mucho más clara, gracias. De hecho, Elena y yo hemos estado discutiendo algunas cuestiones legales muy interesantes sobre la propiedad inmobiliaria. La sonrisa de Lucía vaciló casi imperceptiblemente. Oh, sí. Parece que ha habido algo de confusión sobre la venta de la casa. Elena me estaba explicando que la propiedad no es realmente mía para vender. El color se drenó del rostro de Lucía como agua de una tubería rota. ¿Qué quieres decir? Elena habló con la precisión nítida de alguien que entrega noticias particularmente devastadoras en una reunión de junta directiva. Quiero decir que la casa ha estado en un fideicomiso irrevocable durante 15 años. Carmen tiene derechos de residencia de por vida, pero yo soy la fideicomisaria con autoridad exclusiva sobre cualquier venta o transferencia. Lucía se dejó caer pesadamente en la silla de visitas. Eso es imposible. Papá nunca mencionó ningún fideicomiso. Tu padre no lo sabía, expliqué suavemente. Lo establecí después de descubrir su aventura para proteger la propiedad de ser transferida a su secretaria en su testamento. Pero Miguel dijo, me mostró el papeleo. ¿La venta se realizó? ¿La venta de qué exactamente?, preguntó Elena. No puedes vender una propiedad que no posees. Las manos de Lucía comenzaron a temblar. Miguel dijo que tenía todo bajo control. Dijo que el trabajo legal estaba todo en orden. Observé el creciente pánico de mi nuera con una mezcla de satisfacción y preocupación. Lucía, ¿dónde exactamente dijo Miguel que fue el dinero de esta venta? En depósito, esperando el papeleo final. Se detuvo mientras las implicaciones se volvían claras. ¿Qué papeleo final?, presionó Elena. Miguel dijo que había algunos problemas técnicos con el título que tomarían algunas semanas en resolverse, pero el comprador ya había transferido fondos para demostrar buena fe. Elena y yo intercambiamos miradas. El panorama se estaba aclarando y era considerablemente más complejo que un simple fraude inmobiliario. Lucía, dije cuidadosamente, ¿has visto algo de este dinero? La expresión culpable de mi nuera me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Cuánto has gastado?
preguntó Elena sin rodeos. No fue exactamente un gasto. Miguel dijo que necesitábamos hacer algunas inversiones para proteger los fondos durante el proceso de resolución del título. ¿Qué tipo de inversiones? Un barco, algunas joyas. Miguel dijo que necesitábamos diversificar los activos. La voz de Lucía se volvió más pequeña con cada palabra. Me recosté contra las almohadas, comenzando a entender el alcance completo de lo que Miguel había logrado. Había convencido a un comprador de transferir dinero por una casa que no podía vender legalmente, utilizado ese dinero para comprar activos a su nombre y el de Lucía y de alguna manera persuadido a mi hija de que esto era una planificación financiera legítima. Era audaz, ilegal y notablemente estúpido para alguien que supuestamente entendía el derecho inmobiliario. Lucía, dije suavemente, creo que necesitamos tener una conversación muy seria con Miguel sobre su estrategia de inversión. Mi nuera me miró con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que había estado nadando con tiburones. Mamá, creo que podríamos estar en serios problemas. Sí, querida, respondí con lo que esperaba fuera calma tranquilizadora. Lo están, pero mientras observaba la creciente comprensión de Lucía sobre su situación, me di cuenta de que algo interesante estaba sucediendo. Por primera vez en años, mi nuera me estaba mirando no como una carga a gestionar, sino como alguien que podría ayudarla. Era un progreso de cierto tipo. Miguel llegó esa noche con flores y el tipo de comportamiento agresivamente alegre que inmediatamente me puso en guardia. Lucía claramente lo había informado sobre nuestra conversación de la tarde, porque su habitual confianza suave había desarrollado algunas grietas interesantes alrededor de los bordes. Carmen, te ves mucho mejor hoy, dijo, arreglando las flores con atención innecesaria a los detalles. Lucía mencionó que tenías algunas preguntas sobre la transferencia de la propiedad. ¿Algunas? Sí, señalé la silla junto a mi cama. Elena me estaba explicando algunos aspectos técnicos del derecho inmobiliario que encontré fascinantes. Los ojos de Miguel se desviaron hacia Elena, claramente reconociéndola como una amenaza potencial, pero inseguro de cuán significativa. Bueno, las transacciones inmobiliarias pueden ser complejas. Es comprensible que algunos aspectos puedan resultar confusos. Oh, no estoy confundida sobre los aspectos técnicos, le aseguré. Estoy confundida sobre cómo lograste vender una casa que no poseo legalmente. Las flores casi se cayeron cuando las manos de Miguel se quedaron inmóviles. Lo siento. Elena abrió su maletín con la precisión teatral de alguien que había pasado décadas poniendo nerviosos a los abogados contrarios. La propiedad en cuestión ha estado en un fideicomiso irrevocable desde 2009. La señora Vázquez no tiene autoridad legal para vender, transferir o gravar la propiedad de ninguna manera. El entrenamiento de abogado de Miguel se activó y su expresión cambió a neutralidad profesional. Estoy seguro de que ha habido algún malentendido. Mi búsqueda de título mostró propiedad clara. Entonces, tal vez podrías mostrarnos esta búsqueda de título, sugirió Elena dulcemente, junto con el acuerdo de compra, los documentos de cierre y los registros de desembolso de los ingresos de la venta. Esos documentos son producto de trabajo confidencial del abogado, no cuando involucran la propiedad de mi cliente, interrumpió Elena, o cuando pueden constituir evidencia de fraude inmobiliario. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Miguel miró entre Elena y yo, claramente recalculando cualquier estrategia que hubiera planeado para esta conversación. Carmen, dijo, centrándose en mí con lo que probablemente pensaba era sinceridad persuasiva. Creo que haya habido un grave malentendido. Si hay algún problema con el título, ciertamente podemos resolverlo. Miguel, interrumpí suavemente. Creo que es hora de que discutamos tus recomendaciones de suplementos. Se quedó muy quieto.
¿Mis qué? Las vitaminas que me has estado trayendo. La doctora Torres las encontró bastante interesantes desde una perspectiva farmacéutica. Lucía, que había estado sentada en silencio en la esquina, de repente habló. ¿Qué pasa con las vitaminas? Resulta que no eran vitaminas, expliqué. Eran dosis concentradas de medicación para la presión arterial, suficientes para causar exactamente el tipo de emergencia cardiovascular que me trajo aquí. El silencio que siguió fue profundo. El rostro de Miguel se había vuelto completamente blanco, mientras Lucía lo miraba con creciente horror. «Eso es imposible», susurró Lucía. «Miguel, dijiste que eran suplementos». «Eran suplementos», dijo Miguel rápidamente. Carmen debe estar confundida sobre lo que estaba tomando. El informe toxicológico fue bastante específico, intervino Elena. ¿Te gustaría que leyera las secciones relevantes? Miguel se levantó abruptamente, su compostura profesional finalmente rompiéndose por completo. Creo que ha habido un grave malentendido aquí, Carmen. Has estado bajo un estrés tremendo y, después de una lesión cerebral, la memoria puede ser poco confiable. ¿Estás sugiriendo que imaginé tomar las píldoras que me trajiste? Pregunté con genuina curiosidad. Estoy sugiriendo que las lesiones cerebrales traumáticas pueden afectar la percepción y la memoria, de manera que hacen que los pacientes sean testigos poco confiables de sus propias experiencias. Era una estrategia legal inteligente, cuestionar la competencia de la víctima para recordar eventos. Desafortunadamente para Miguel, estaba tratando con alguien que había pasado 30 años escuchando excusas creativas de estudiantes graduados. Miguel, dije con el tono paciente que una vez usé para alumnos particularmente lentos. Eres un abogado inmobiliario que intentó vender una propiedad que sabías que no tenía título claro utilizando documentos falsificados, mientras envenenaba sistemáticamente a la supuesta vendedora para asegurarte de que no pudiera interferir con tu esquema. Y luego convenciste a mi nuera para que te ayudara a gastar dinero que provino de defraudar a un comprador legítimo, probablemente diciéndole que todo era perfectamente legal. Lucía hizo un pequeño sonido que podría haber sido un sollozo. La única pregunta que tengo, continué, es si realmente pensaste que podrías salirte con la tuya, o si simplemente no eres tan inteligente como sugiere tu título de abogado. El rostro de Miguel había progresado de blanco a un interesante tono púrpura. No puedes probar nada de esto. En realidad, dijo Sofía desde la puerta, podemos. Todos nos volvimos para encontrar a Sofía parada allí, con lo que parecía ser un pequeño dispositivo de grabación. México es un estado de consentimiento unilateral para grabaciones, explicó servicialmente. Y la política del hospital requiere documentación de situaciones sospechosas de abuso a ancianos. Miguel miró alrededor de la habitación como un animal atrapado buscando una ruta de escape. Esto es una trampa, esto es evidencia, corrigió Elena. De intento de asesinato, fraude inmobiliario, abuso de ancianos y probablemente varios otros delitos graves en los que aún no hemos pensado. Quiero un abogado, dijo Miguel. Una excelente idea. Acepté. Vas a necesitar uno muy bueno. Mientras Sofía llamaba a seguridad y Elena comenzaba a tomar notas sobre remisiones criminales, miré a Lucía, quien estaba mirando a Miguel con la expresión de alguien que ve colapsar todo su mundo. Lucía, dije suavemente, creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación privada sobre exactamente cuánto sabías sobre las prácticas comerciales de Miguel. Los ojos llenos de lágrimas de mi nuera se encontraron con los míos y por primera vez en años vi algo que reconocí. No la adulta calculadora que había estado manejando mi vida, sino la niña asustada que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Mamá,
susurró. Creo que he cometido algunos errores terribles. Sí, querida, dije suavemente. Creo que sí. A la mañana siguiente llegó la detective Sara Morales, una mujer compacta con ojos inteligentes y el porte de alguien que había visto suficiente disfunción familiar como para encontrar muy poco sorprendente. Sofía había llamado a la policía después de nuestra conversación grabada con Miguel, y la detective Morales había pasado la noche revisando lo que describió como uno de los casos de abuso de ancianos más creativos que había encontrado. Vázquez comenzó acomodándose en la silla de visitas con un bloc de notas. Necesito entender la cronología de los eventos que llevaron a su hospitalización. Le expliqué la mayor atención de Miguel durante los últimos 2 meses, los misteriosos suplementos, mi salud deteriorada y la venta de la casa convenientemente programada. La detective Morales tomó notas detalladas, ocasionalmente pidiendo aclaraciones sobre fechas o incidentes específicos. Y su nuera, dijo, mirando a Lucía, que estaba sentada en la esquina pareciendo haber envejecido una década durante la noche. ¿Cuál fue su papel en estos eventos? Lucía me miró suplicante antes de hablar. Pensé que Miguel estaba ayudando a mamá con sus finanzas. Dijo que ella estaba confundida con sus medicamentos, que le había pedido que manejara la venta de la casa, pero usted se benefició de los supuestos ingresos de la venta, observó la detective Morales. Miguel dijo que necesitábamos invertir el dinero mientras se resolvían los problemas del título. Lo hizo sonar como una planificación financiera estándar. Observé a mi nuera luchar por explicar sus acciones y sentí algo que no había experimentado en años. Protección maternal. Lucía había sido ingenua y codiciosa, pero había sido manipulada por alguien que entendía exactamente cómo explotar sus debilidades. Detective, dije, creo que es importante entender que Miguel es un profesional que se especializa exactamente en este tipo de transacción. Sabía cómo hacer que actividades ilegales sonaran legítimas para alguien sin formación legal. La detective Morales estudió mi rostro. ¿Está sugiriendo que su nuera no era consciente de la naturaleza fraudulenta de estas actividades? Estoy sugiriendo que mi nuera fue engañada por alguien en quien confiaba, igual que yo. Después de que la detective Morales se fue a arrestar a Miguel, Lucía y yo nos encontramos solas por primera vez desde que comenzó toda esta situación. Se sentó junto a mi cama con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, lo siento mucho. Deberían haber cuestionado lo que Miguel estaba haciendo. Debería haberte protegido. ¿En lugar de qué, Lucía? En lugar de sentirme aliviada de que alguien más estuviera manejando tus asuntos para que yo no tuviera que hacerlo. Secó sus ojos con un pañuelo. He sido una nuera terrible. Consideré esta admisión cuidadosamente. Ha sido una nuera distante y tal vez egoísta, pero Miguel es quien intentó matarme. Pero yo seguí todo lo que él me dijo. Gasté el dinero. Le creí cuando dijo que estabas confundida y necesitabas gestión. Lucía, dije firmemente, ¿sabías que Miguel me estaba envenenando? Por supuesto que no. ¿Sabías que la venta de la casa era fraudulenta? No. Pensé que Miguel me había mostrado todo el papeleo. Entonces tú también fuiste una víctima voluntaria que se benefició del crimen, pero una víctima, no obstante. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, ambas procesando los restos de nuestras relaciones familiares. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lucía finalmente. Ahora ayudas a la policía a construir su caso contra Miguel. Devuelves cualquier dinero robado que puedas recuperar. Testificas con sinceridad sobre lo que te dijo y cuándo. Y luego miré a mi nuera. Realmente la miré. Y vi algo que no había notado antes. Debajo de la ropa cara y la actitud defensiva, Lucía parecía agotada, no solo cansada, sino desgastada de una manera que sugería que esta no había sido la primera vez que Miguel la había manipulado
para tomar decisiones cuestionables. Y luego averiguaremos cómo reconstruir algún tipo de relación basada en la honestidad en lugar de la conveniencia. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas frescas. ¿Crees que eso es posible después de todo lo que he hecho? Lucía, ¿me quieres? La pregunta pareció sorprenderla. Por supuesto que sí. ¿Quieres que esté segura y feliz? Sí. Entonces sí, creo que es posible. No será fácil y no sucederá rápidamente, pero creo que podemos encontrar nuestro camino de regreso a ser una familia. Esa tarde, Elena regresó con Jaime Hernández, un abogado defensor penal que se especializaba en casos de fraude complejos. Jaime tenía el tipo de inteligencia aguda que me recordaba a mis mejores estudiantes graduados, combinada con el enfoque depredador de alguien que disfrutaba destruyendo a criminales que se dirigían a poblaciones vulnerables. Señora Vázquez, dijo después de revisar los materiales del caso, nos ha dado suficiente evidencia para procesar a Miguel por intento de asesinato, fraude inmobiliario, abuso de ancianos y probablemente lavado de dinero. Se enfrenta a un tiempo significativo en prisión. ¿Qué hay de Lucía? Jaime miró a mi nuera, que había permanecido en silencio durante su explicación. Eso depende de varios factores. Su cooperación con la investigación, el alcance de su conocimiento sobre las actividades fraudulentas, su disposición a hacer restitución. Quiero cooperar, dijo Lucía rápidamente. Quiero ayudar de cualquier manera que pueda. Bien, respondió Jaime, porque vamos a necesitar información detallada sobre cada transacción, cada conversación, cada documento que Miguel le mostró. Este caso se tratará de establecer un patrón de manipulación y abuso sistemáticos. Mientras Jaime esbozaba el proceso legal que nos esperaba, me di cuenta de que algo inesperado estaba sucediendo. Por primera vez en años, Lucía y yo estábamos del mismo lado de algo importante. Ella ya no era la nuera tratando de manejar mi vida, y yo ya no era la suegra siendo manejada. Éramos dos mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre, trabajando juntas para asegurarnos de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. No era la reconciliación familiar que podría haber imaginado, pero era un comienzo. 3 semanas después, me senté en mi sala con vista al Pacífico, respirando aire salado que sabía a libertad y vindicación. La casa se sentía diferente ahora, no solo mía, sino definitiva, legal, incuestionablemente mía. Elena había manejado el papeleo para invalidar la venta fraudulenta de Miguel, y los confundidos compradores habían sido sorprendentemente comprensivos una vez que supieron que habían sido víctimas de un estafador. Lucía había vuelto a su apartamento, pero visitaba diariamente, ayudándome a recuperarme tanto física como emocionalmente de lo que los medios habían comenzado a llamar el fraude inmobiliario Hernández. Era un nombre terrible, pero al menos era preciso. El fiscal llamó, anunció Lucía, entrando con café y los periódicos. El abogado de Miguel quiere discutir un acuerdo de culpabilidad. ¿Qué tipo de acuerdo? 15 años a cambio de cooperación completa y restitución. Lucía dejó mi café con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido a notar detalles que previamente había ignorado. Jaime piensa que deberíamos considerarlo. Tomé un sorbo de mi café, café real, adecuadamente preparado sin adiciones farmacéuticas, y observé a las gaviotas girar sobre las olas. ¿Qué piensas tú? Pienso que 15 años es mucho tiempo, pero no lo suficiente. La voz de Lucía llevaba una dureza que nunca había escuchado antes. Intentó matarte, mamá. Nos manipuló a ambas. Robó a compradores inocentes que solo querían una casa de playa. La transformación en mi nuera durante el último mes había sido notable. Desaparecida estaba la mujer superficial que se había contentado con dejar que otros manejaran decisiones difíciles. En su lugar estaba alguien que hacía preguntas difíciles, exigía respuestas honestas
y asumía la responsabilidad de sus errores. La restitución cubriría todo, continuó Lucía. El barco, las joyas, todo el dinero que pasó por nuestras cuentas. Ya le he dado a los abogados documentación de todo lo que puedo recordar haber comprado. ¿Y cómo te sientes acerca de renunciar a todas esas cosas? Lucía pareció genuinamente sorprendida por la pregunta, aliviada. Honestamente, siempre supe que algo estaba mal, incluso cuando trataba de convencerme a mí misma de que no era así. Las cosas caras que vienen de lastimar a la gente no se sienten como regalos. Se sienten como evidencia. Elena llegó a media mañana con Jaime y una pila de documentos legales. Había estado quedándose en la ciudad desde mi hospitalización, afirmando que necesitaba supervisar mi recuperación, pero realmente proporcionando el apoyo constante que me había faltado durante años. La oficina del fiscal está preparada para recomendar el acuerdo de culpabilidad, anunció Jaime, extendiendo papeles por mi mesa de café. La cooperación de Miguel podría ayudarlos a procesar otros casos de fraude inmobiliario en todo el estado. ¿Otros casos?, pregunté. Aparentemente, Miguel ha estado ejecutando variaciones de este esquema durante varios años, dirigiéndose a propietarios de propiedades ancianos, manipulando a miembros de la familia, utilizando su experiencia legal para legitimar transacciones fraudulentas. Lucía palideció. ¿Cuántas otras? Al menos 6 que han identificado hasta ahora. Clientes ancianos que firmaron derechos de propiedad que no entendían, miembros de la familia que fueron convencidos de que estaban ayudando con trabajo legal necesario. Absorbí esta información con una mezcla de satisfacción y enojo. Miguel no solo me había apuntado a mí, había construido una carrera explotando a personas vulnerables. ¿Alguna de las otras víctimas fue lastimada físicamente? 2 fueron hospitalizadas por complicaciones relacionadas con la medicación. Una murió por lo que inicialmente se clasificó como causas naturales, pero ahora está siendo reinvestigado. La habitación quedó en silencio mientras procesábamos las implicaciones. Miguel no había sido solo un estafador. Había sido un depredador en serie cuyos esquemas habían escalado a niveles mortales. Quiero que acepte el acuerdo, dije finalmente. Mamá, comenzó Lucía, 15 años no es. 15 años son 15 años más de lo que sus víctimas pensaron que vivirían para ver que se hiciera justicia. Interrumpí, y su cooperación podría evitar que otras familias pasen por lo que nosotras hemos experimentado. Jaime asintió con aprobación. El acuerdo también incluye prohibición de por vida para ejercer la abogacía y monitoreo financiero obligatorio durante 10 años después de su liberación. ¿Qué hay de las demandas civiles?, preguntó Elena. Las familias de las víctimas ya están presentando demandas. Miguel va a pasar cualquier libertad que eventualmente obtenga luchando contra demandas y pagando restitución. Después de que los abogados se fueron, Lucía y yo nos sentamos en la terraza, viendo la puesta de sol pintar el océano en tonos de oro y carmesí. Se había convertido en nuestro ritual diario. Una hora tranquila cuando hablábamos de recuperación, tanto médica como emocional. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucía eventualmente. Cualquier cosa. ¿Cuándo supiste que Miguel estaba mintiendo sobre todo? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que alguna parte de mí siempre supo que algo estaba mal, pero quería creer que mi hija y mi yerno se preocupaban por mi bienestar. Era más fácil que aceptar que me había convertido en un obstáculo a gestionar. Yo sí me preocupaba por tu bienestar, dijo Lucía en voz baja. Simplemente no quería ser responsable de ello. Miguel hizo que pareciera que había una solución fácil que ayudaría a todos. Y ahora entiendo que las soluciones fáciles a problemas complejos suelen ser solo desastres bien disfrazados. Mientras la oscuridad caía sobre el Pacífico,
Me di cuenta de que algo profundo había sucedido durante el último mes. La familia que me había traicionado se había ido, pero una nueva familia había surgido de los escombros, honesta en lugar de conveniente, elegida en lugar de heredada, basada en el respeto en lugar de la obligación. Lucía, dije mientras nos preparábamos para entrar, quiero que sepas que estoy orgullosa de cómo has manejado estas últimas semanas, incluso cuando ayudé a robar de ti, especialmente porque, cuando te diste cuenta de lo que había sucedido, elegiste hacer lo correcto en lugar de inventar excusas. Mi nuera sonrió con felicidad genuina por primera vez en meses. Aprendí de una excelente maestra. ¿Quién? Mi suegra, que me enseñó que la inteligencia sin integridad es solo egoísmo sofisticado. Me reí, reconociendo mis propias palabras de una conferencia que había dado años atrás a una clase de ética graduada. No puedo creer que recordaras eso. Recuerdo todo lo que me enseñaste, mamá. Solo olvidé aplicarlo cuando más importaba. Mientras nos dirigíamos adentro, sentí que algo se asentaba que no me había dado cuenta de que aún estaba sin resolver. La amenaza estaba neutralizada, la familia estaba sanando, la casa era verdaderamente mía. Algunas inversiones en justicia producen rendimientos que nunca anticipaste. 6 meses después del arresto de Miguel, me senté en una sala de tribunal viendo a mi antiguo yerno aceptar su acuerdo de culpabilidad con la resignación de alguien que finalmente se había quedado sin estrategias inteligentes. Había envejecido considerablemente durante su tiempo en custodia. Los trajes caros y el comportamiento confiado fueron reemplazados por un uniforme naranja y la postura derrotada de alguien que enfrenta las consecuencias de una vida de malas elecciones. Señor Hernández, dijo la jueza Patricia Mendoza, revisando los documentos de acuerdo. Entiende que al aceptar este acuerdo está admitiendo intento de asesinato, fraude inmobiliario, abuso de ancianos y cargos de conspiración en múltiples casos. Sí, su señoría, respondió Miguel, su voz apenas audible, y entiende que cumplirá un mínimo de 12 años antes de ser elegible para libertad condicional, ¿con prohibición de por vida para ejercer la abogacía? Sí, su señoría. Lucía se sentó a mi lado, su mano descansando ligeramente sobre mi brazo. Había insistido en asistir a la audiencia, diciendo que necesitaba ver este capítulo de nuestras vidas oficialmente cerrado. Había ofrecido ir sola, pero ella había señalado que ambas éramos víctimas de los esquemas de Miguel y deberíamos presenciar su rendición de cuentas juntas. El fiscal describió los crímenes de Miguel con detalle metódico: el envenenamiento sistemático, las transferencias de propiedad fraudulentas, la manipulación de miembros de la familia, el robo a compradores inocentes. A medida que se revelaba el alcance completo de sus crímenes, me encontré sintiendo no ira, sino una especie de fascinación académica con la naturaleza elaborada de sus engaños. Su señoría, dijo el abogado de Miguel cuando se le dio la oportunidad de hablar, mi cliente reconoce la gravedad de sus acciones y el daño que ha causado a múltiples familias. Está preparado para cooperar plenamente con investigaciones en curso y para hacer una restitución financiera completa a todas las víctimas. La jueza Mendoza miró a Miguel con la expresión de alguien que había visto suficiente creatividad criminal para encontrar muy poco impresionante sobre esquemas de fraude elaborados. Señor Hernández, el tribunal encuentra sus crímenes particularmente reprensibles porque se dirigieron a víctimas ancianas que confiaron en usted para su bienestar y seguridad. Explotó esa confianza para robar su propiedad y, en algunos casos, para amenazar sus vidas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El tribunal acepta su acuerdo de culpabilidad. Es sentenciado a 15 años en prisión estatal con elegibilidad para libertad condicional después de 12 años,
contingente a la restitución completa y la cooperación continua con las fuerzas del orden. Mientras se llevaban a Miguel, miró hacia atrás una vez a Lucía y a mí. Vi algo en su expresión que podría haber sido remordimiento, aunque era difícil distinguirlo del simple arrepentimiento por haber sido atrapado. Lucía apretó mi brazo mientras lo veíamos desaparecer a través de las puertas del tribunal. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras nos dirigíamos afuera, como si una historia muy larga y muy complicada finalmente hubiera llegado a su conclusión adecuada. Esa noche nos reunimos en mi casa para lo que se había convertido en nuestra cena familiar semanal. Elena y Sofía estaban discutiendo planes para un viaje europeo que habían estado planeando desde la jubilación de Sofía del hospital. Jaime estaba revisando documentos para otro caso de fraude de ancianos que había asumido, inspirado por nuestra experiencia para especializarse en proteger a personas mayores vulnerables. Los cheques de restitución deberían distribuirse la próxima semana, anunció Jaime. Los compradores que fueron defraudados recuperarán su dinero más daños. Las familias de las otras víctimas recibirán compensación por sus pérdidas. ¿Qué hay de la propiedad que Miguel usó como garantía para sus esquemas?, preguntó Elena. Todo está siendo liquidado. El barco, la casa de vacaciones que compró con fondos robados, incluso su equipo de oficina legal. Todo va para compensación a las víctimas. Me encontré pensando en justicia poética, cómo los activos de Miguel estaban siendo redistribuidos a las personas a las que había dañado, cómo su carrera construida sobre la explotación estaba financiando la recuperación de sus víctimas. «Hay algo más», dijo Lucía, luciendo nerviosa. «Me han ofrecido un puesto en la oficina del fiscal general del estado, trabajando en casos de protección de ancianos». La habitación quedó en silencio mientras todos procesaban este anuncio. «Significaría usar mi experiencia para ayudar a investigar otros casos como el nuestro», continuó, ayudando a las familias a reconocer las señales de advertencia, trabajando con fiscales para construir casos más sólidos contra depredadores que se dirigen a personas mayores. Miré a mi nuera, esta mujer que había surgido de los escombros de su matrimonio y sus malas elecciones, con un claro sentido de propósito y responsabilidad. «¿Qué piensas sobre esta oportunidad?», le pregunté. «Creo que es una oportunidad para convertir la peor experiencia de mi vida en algo que podría evitar que otras familias pasen por lo que nosotras pasamos». Sofía levantó su copa de vino a Lucía por elegir ser parte de la solución. Brindamos por la nueva dirección de mi nuera y sentí algo que no había experimentado en años, orgullo incondicional por la mujer en la que Lucía se estaba convirtiendo. Más tarde, mientras la noche avanzaba y nuestros invitados se preparaban para irse, Lucía y yo nos paramos en la terraza viendo la luz de la luna bailar sobre el Pacífico. «Mamá», dijo en voz baja, «sé que no puedo deshacer lo que pasó, las elecciones que hice, la forma en que dejé que Miguel nos manipulara a ambas. Lucía», interrumpí suavemente, «has pasado los últimos 6 meses demostrando que las personas pueden cambiar cuando deciden asumir la responsabilidad de sus acciones. Estoy más orgullosa de quien te estás convirtiendo que decepcionada de quien eras. ¿Realmente crees que puedo ayudar a otras familias? Creo que tienes algo que la mayoría de los defensores no tienen. Experiencia de primera mano con lo sofisticadas que pueden ser estas estafas y lo fácil que es para familias amorosas ser engañadas por profesionales que entienden exactamente cómo explotar la confianza». Mi nuera sonrió con el tipo de confianza tranquila que viene de encontrar propósito en la experiencia dolorosa. «Además», añadí con una sonrisa, «aprendiste de una excelente maestra en cómo ser sospechosa de personas que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos». «¿Quién fue esa?». «Tú»,
En realidad, verte aprender a cuestionar todo lo que Miguel te dijo me enseñó a confiar nuevamente en mis propios instintos. Mientras nos dirigíamos adentro, me di cuenta de que la mejor venganza realmente era vivir bien. Miguel estaba comenzando una larga sentencia de prisión, mientras Lucía estaba iniciando una carrera dedicada a proteger a personas vulnerables. Algunas lecciones son caras, pero la educación vale cada centavo. Un año después de la sentencia de Miguel, me paré en un podio en el Centro de Convenciones de Ciudad de México, mirando a una audiencia de trabajadores sociales, oficiales de policía y defensores familiares reunidos para el Simposio Anual de Protección de Ancianos. A los 69 años, nunca había imaginado que me convertiría en una oradora pública, pero sobrevivir a un intento de asesinato aparentemente me calificaba como experta en reconocer el abuso financiero basado en la familia. Hace 2 años, comencé, era una profesora jubilada viviendo tranquilamente en mi casa de playa, confiando en que mi familia tenía mis mejores intereses en el corazón. Aprendí de la manera más difícil que los depredadores a menudo vienen disfrazados de parientes serviciales y que las mentiras más peligrosas son las envueltas en preocupación por nuestro bienestar. Les expliqué las señales de advertencia que había perdido, la mayor atención de Miguel, los misteriosos suplementos de salud, la urgente necesidad de manejar mis asuntos por mi propio bien. La audiencia tomó notas con la atención enfocada de personas que entendían que estaban escuchando información que podría salvar vidas. La lección clave, continué, es que el cuidado auténtico respeta la autonomía. Cuando alguien insiste en tomar decisiones por ti, porque saben que es mejor, no te están protegiendo, te están controlando. La diferencia está en si conservas el derecho a decir no. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer en sus 60 años levantó la mano. Señora Vázquez, ¿cómo reconstruye la confianza después de descubrir que su propia familia estaba dispuesta a hacerle daño por ganancia financiera? Era una pregunta que me había estado haciendo durante el último año. No reconstruyes la misma confianza, respondí honestamente. Construyes un tipo diferente de confianza, basada en acciones consistentes a lo largo del tiempo, más que en suposiciones sobre la lealtad familiar. La confianza se convierte en algo que se gana a través del comportamiento, no se hereda a través de la genética. Después de la presentación, Lucía se unió a mí para almorzar. Había conducido desde su nuevo trabajo en Guadalajara, donde estaba trabajando con un grupo de trabajo que investigaba fraude a ancianos en todo el oeste de México. El trabajo le sentaba bien. Requería las habilidades analíticas que siempre había poseído, pero las dirigía hacia la protección de personas en lugar de manejarlas. Estuviste brillante allá arriba, dijo mientras nos acomodábamos en una mesa de esquina tranquila. Estaba tomando notas como si nunca hubiera escuchado tu historia antes. ¿Cómo van las cosas con el grupo de trabajo? Desafiantes, pero gratificantes. Hemos identificado 3 importantes anillos de fraude operando en la región y ayer obtuvimos órdenes de registro para buscar en varias oficinas legales sospechosas. Los ojos de Lucía se iluminaron con el entusiasmo de alguien que había encontrado trabajo que importaba. Es asombroso cuántos Miguel Hernández hay por ahí usando experiencia legal para legitimar el robo. ¿Algún caso similar al nuestro? Demasiados. Propietarios ancianos firmando derechos de propiedad que no entienden, miembros de la familia que se convencen a sí mismos de que están ayudando al seguir consejos legales cuestionables, profesionales que explotan la confianza que viene con sus credenciales. Estudié el rostro de mi nuera, notando la confianza que había reemplazado la incertidumbre defensiva que había llevado durante años. ¿Alguna vez lamentas no haber perseguido este tipo de trabajo antes en tu vida? A veces.
pero no creo que podría haber hecho este trabajo de manera efectiva sin entender lo fácil que es ser manipulado por alguien en quien confías. Mi experiencia con Miguel me hace mejor para reconocer las señales de advertencia que otras familias pierden. Esa tarde condujimos a mi casa juntas, continuando una tradición que habíamos desarrollado de pasar fines de semana, trabajando en mi jardín y hablando de todo lo que nunca habíamos discutido cuando nuestra relación estaba construida sobre conveniencia en lugar de elección. Tengo algunas noticias, dijo Lucía mientras plantábamos bulbos que florecerían en primavera. Me han pedido que testifique ante un comité legislativo estatal sobre el fortalecimiento de las penas por delitos financieros basados en la familia. Eso es maravilloso. ¿Qué estás recomendando? Requisitos de notificación obligatorios para profesionales que se enteren de transacciones financieras sospechosas que involucren a clientes ancianos. Penas mejoradas cuando el perpetrador es un miembro de la familia o cuidador. Procesos simplificados para que las víctimas recuperen los activos robados. Hice una pausa en mi plantación, impresionada por la transformación en las prioridades de mi nuera. Hace un año, Lucía se había centrado en manejar mi vida para minimizar sus propias responsabilidades. Ahora estaba trabajando para proteger a otras personas mayores del tipo de manipulación que una vez había facilitado. Estoy orgullosa de ti, dije simplemente. ¿Por qué? Por elegir convertirte en parte de la solución en lugar de solo disculparte por haber sido parte del problema. Esa noche, mientras nos sentábamos en la terraza viendo la puesta de sol, Sofía y Elena se unieron a nosotras para cenar. Sofía se había mudado permanentemente hace 6 meses, afirmando que necesitaba un cambio de escenario, pero realmente proporcionando la compañía que me había faltado sin darme cuenta. Elena visitaba cada pocas semanas, habiéndose reubicado desde Monterrey para estar más cerca de la familia. Tengo un anuncio, dijo Sofía mientras nos acomodábamos con vino y la famosa lasaña de Elena. Carmen y yo hemos estado discutiendo un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Lucía. Un libro, expliqué. Combinando mi experiencia como víctima con el conocimiento profesional de Sofía sobre reconocer el abuso en entornos médicos, una guía práctica para familias y proveedores de atención médica. El título provisional es Sobreviviendo a la familia, una guía para reconocer y prevenir la explotación de ancianos, añadió Sofía. Queremos crear algo que ayude a las personas a identificar señales de advertencia antes de convertirse en víctimas. Elena levantó su copa de vino a los usos productivos de la experiencia dolorosa. Mientras brindábamos por el proyecto del libro, me di cuenta de que algo se había cristalizado durante el último año. Lo que había comenzado como una historia de supervivencia había evolucionado en algo más grande. Una misión para asegurar que otras familias no tuvieran que aprender estas lecciones a través de la traición y experiencias cercanas a la muerte. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Lucía mientras la noche se asentaba a nuestro alrededor. Miguel pensó que estaba destruyendo nuestra familia. En cambio, accidentalmente creó una familia que es más fuerte y más honesta que cualquier cosa que tuviéramos antes. Miré alrededor de la mesa a estas mujeres que se habían convertido en mi familia elegida. Elena, que había proporcionado experiencia legal y apoyo fraternal. Sofía, que había reconocido el abuso y se había convertido en protectora. Lucía, que había transformado la culpa en propósito. Algunos errores, dije pensativamente, resultan ser lo mejor que le ha pasado a todos excepto a la persona que los cometió. Miguel estaba cumpliendo su tiempo en una prisión estatal, separado de la familia que había intentado explotar. Mientras tanto, nosotras estábamos construyendo algo que él nunca entendería. Una familia basada en la elección en lugar de la obligación, en la honestidad en lugar de la conveniencia,
en el respeto en lugar del control. La venganza era más dulce que cualquier cosa que podría haber planeado. 2 años después de la condena de Miguel, recibí una carta que me hizo hacer una pausa sobre mi café matutino. La dirección de retorno indicaba que venía de la prisión federal de Almoloya, y la caligrafía era inconfundiblemente de Miguel. La dejé a un lado sin abrir y seguí con mi día, cuidando mi jardín, trabajando en el libro que Sofía y yo estábamos escribiendo, preparándome para la visita de fin de semana de Lucía. La carta se sentó en mi encimera de cocina como una bomba sin explotar, ignorada pero no olvidada. ¿Vas a leerla?, preguntó Sofía esa noche mientras preparábamos la cena. Estoy debatiendo si hay algo que Miguel podría decir que valdría la energía mental requerida para procesarlo. La curiosidad es una cosa peligrosa. Me reí, pensando en cómo la curiosidad me había servido bien tanto en mi carrera académica como en mis recientes aventuras en la justicia penal. Sí, pero también ha sido notablemente útil. Lucía llegó a la mañana siguiente e inmediatamente notó la carta. ¿Eso es de Miguel? Aparentemente. ¿La has leído? Todavía no. Estoy tratando de decidir si me importa su perspectiva sobre los acontecimientos actuales. Lucía consideró esto mientras desempacaba comestibles para nuestro proyecto de cocina de fin de semana. Creo que yo querría saber lo que tiene que decir, no porque su opinión importe, sino porque tendría curiosidad sobre su estado mental, interés académico en la mente criminal, algo así. Esa tarde nos sentamos en la terraza con Elena y Sofía, la carta todavía sin abrir entre nosotras, como un rompecabezas particularmente poco atractivo. Siempre podrías leerla y resumir, sugirió Elena. Filtrar cualquier manipulación o autocompasión y solo informar el contenido factual. Oh, añadió Sofía, podrías decidir que algunas conversaciones no valen la pena, incluso las unilaterales. Recogí el sobre, estudiando la caligrafía de Miguel. Parecía más temblorosa de lo que recordaba, menos confiada. La prisión aparentemente había afectado su escritura junto con su carrera legal. Creo, dije finalmente, que voy a leerla, no porque me importen los sentimientos de Miguel, sino porque tengo curiosidad sobre lo que cree que puede lograr con una carta después de fallar tan espectacularmente con todo lo demás. Abrí el sobre y desdoblé 2 páginas de cuidadosa caligrafía. Carmen, comenzaba la carta. Sé que no tienes razón para leer esto y menos razón para creer cualquier cosa que diga, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que te hice a ti y a Lucía. La prisión me ha dado mucho tiempo para pensar en mis elecciones y sus consecuencias. Quiero dejar claro que esto no es un intento de minimizar mis crímenes o buscar un perdón que no merezco. Intenté matarte por dinero. Manipulé a Lucía para que me ayudara a robarte. Engañé a compradores inocentes y usé mi formación legal para legitimar el fraude. No hay excusas para estas acciones. Lo que quiero que sepas es que la investigación de mis actividades ha ayudado a procesar 17 otros casos de fraude a ancianos en 3 estados. Mi cooperación ha llevado a condenas que recuperaron más de $2 millones para las familias de las víctimas. No deshace el daño que causé, pero ha evitado daño a otros. También quiero que sepas que Lucía visita ocasionalmente. No viene para perdonarme o mantener ningún tipo de relación. Viene a entrevistarme sobre mis métodos y motivaciones para su trabajo con el grupo de trabajo estatal. Se ha vuelto notablemente hábil en obtener información que ayuda a proteger a otras familias. Estoy orgulloso de ella, si se me permite decirlo. Es más fuerte y más decidida de lo que jamás fue cuando estaba casada conmigo. Sé que esta carta puede parecer interesada, pero quería que entendieras que tu supervivencia y tu decisión de luchar
han tenido consecuencias más allá de mi encarcelamiento. La publicidad en torno a nuestro caso ha llevado a cambios legislativos, mejor capacitación para proveedores de atención médica y protección mejorada para personas mayores vulnerables. Te has convertido en una defensora cuyo trabajo salva vidas. Lucía ha encontrado una carrera que utiliza su experiencia para ayudar a otros. Incluso mi encarcelamiento tiene valor si evita que otras familias experimenten lo que la nuestra hizo. No espero perdón y no merezco paz mental, pero quería que supieras que los efectos en cadena de tu coraje continúan protegiendo a personas que nunca conoceré. Respetuosamente, Miguel. Leí la carta 2 veces. Luego la pasé a Lucía, quien la compartió con Elena y Sofía. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, procesando esta comunicación inesperada del hombre que casi había destruido nuestra familia. Bueno, dijo Elena finalmente, eso no es lo que esperaba. ¿Qué esperabas?, preguntó Sofía. Autocompasión, manipulación, intentos de minimizar sus crímenes. Esto es realmente reflexivo. Lucía levantó la vista de releer la carta. Tiene razón sobre los efectos en cadena. El grupo de trabajo ha utilizado nuestro caso como modelo para programas de capacitación en todo el estado. Hemos evitado docenas de esquemas similares, y el libro está siendo utilizado por hospitales y centros para personas mayores en todo el país, añadió Sofía. Consideré las palabras de Miguel sobre consecuencias más allá del castigo. Supongo que incluso las personas terribles ocasionalmente pueden producir percepciones útiles. ¿Vas a responder?, preguntó Lucía. No creo. No hay nada que necesite decirle a Miguel y nada que él necesite escuchar de mí, pero me alegra que la haya escrito. ¿Por qué? Porque confirma que entiende el alcance completo de lo que hizo. Eso es importante para su rehabilitación, incluso si no me importa su rehabilitación. Esa noche, mientras preparábamos la cena, Lucía sacó algo que aparentemente había estado en su mente. Mamá, quiero preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta. Siempre. ¿Crees que la carta de Miguel era genuina o era solo otra manipulación? Consideré la pregunta mientras cortaba verduras para nuestra ensalada. Creo que era ambas. Miguel es manipulador por naturaleza. Es como piensa y se comunica, pero también creo que la prisión lo ha obligado a enfrentar la realidad de sus acciones de manera que previamente había evitado. Entonces, ¿crees que está genuinamente arrepentido? Creo que está genuinamente consciente de las consecuencias de sus acciones. Si eso constituye arrepentimiento, es una cuestión filosófica para la que no estoy calificada para responder. Lucía sonrió con el tipo de satisfacción analítica que había heredado de mí. Esa es una respuesta muy profesoral. Soy una persona muy profesoral. Me sirvió bien para distinguir entre hechos y sentimientos al evaluar situaciones complejas. Mientras nos sentábamos a cenar, me di cuenta de que algo importante había sucedido. La carta de Miguel no había reabierto viejas heridas ni creado nuevas complicaciones emocionales. Simplemente había proporcionado información que confirmaba lo que ya sabía, que sobrevivir a su intento de destruirme había llevado a proteger a otros de destrucción similar. Las matemáticas de la justicia no siempre eran simples, pero a veces eran profundamente satisfactorias. 3 años después de la sentencia de Miguel, me senté en mi auto fuera de la prisión federal de Almoloya, cuestionando la sabiduría de mi decisión de aceptar su solicitud de una visita. Lucía había ofrecido venir conmigo, pero esto se sentía como algo que necesitaba hacer sola, no por el bien de Miguel, sino por mi propio sentido de conclusión. La sala de visitas estaba diseñada para ser lo más deprimente posible, mientras aún cumplía con los requisitos básicos de dignidad humana. Miguel se sentó en una mesa metálica vistiendo ropa de prisión
que lo hacía parecer más pequeño y mayor de lo que recordaba. 3 años de encarcelamiento habían despojado la capa profesional confiada, revelando algo más fundamentalmente humano debajo. «Carmen», dijo mientras me sentaba frente a él, «gracias por venir. No estoy aquí para tu comodidad, Miguel. Estoy aquí porque tenía algunas preguntas que quería respuestas. Por supuesto, lo que quieras saber». Estudié su rostro, notando los cambios genuinos que el encarcelamiento había forjado. Desaparecido estaba el encanto suave que una vez lo había hecho tan convincente. En su lugar había algo que parecía honestidad real. «Quiero entender cómo te convenciste de que matarme lentamente era una solución aceptable a tus problemas». Miguel estuvo callado por un largo momento, claramente eligiendo sus palabras con cuidado. «Nunca pensé en ello como matarte. Me dije a mí mismo que solo te estaba enfermando lo suficiente como para necesitar ayuda con tus asuntos. No fue hasta que casi moriste que entendí lo que realmente estaba haciendo. Y cuando te diste cuenta de que estabas cometiendo intento de asesinato, entré en pánico. Todo el esquema se estaba desmoronando. Los problemas de título con la casa, los compradores haciendo preguntas, Lucía comenzando a sospechar que algo estaba mal. Pensé que si morías por causas naturales, todos los problemas desaparecerían. La forma casual en que discutía planear mi muerte era escalofriante, pero también informativa. ¿Qué te hizo pensar que podrías salirte con la tuya con un fraude tan elaborado? Arrogancia, principalmente. Había estado ejecutando versiones más pequeñas de este esquema durante años sin ser atrapado. Clientes ancianos que firmaban documentos que no entendían. Miembros de la familia que seguían consejos legales cuestionables porque confiaban en mi experiencia. ¿Cuántas otras víctimas hubo? 14. A lo largo de 8 años. Principalmente propietarios ancianos que necesitaban ayuda legal con transferencias de propiedad. Los manipularía para que firmaran más autoridad de la que pretendían. Luego usaría esa autoridad para beneficiarme a mí o a mis asociados. Absorbí esta información con la fascinación desapegada de alguien estudiando un caso particularmente interesante. Y sus familias nunca sospecharon, algunas sí, pero tuve cuidado de apuntar a personas cuyas familias ya estaban luchando con problemas de comunicación o estrés financiero. Es más fácil convencer a alguien de que la complejidad legal requiere gestión profesional cuando ya se sienten abrumados. ¿Qué hay de Lucía? ¿Cómo la manipulaste para que participara? La expresión de Miguel cambió a algo que podría haber sido remordimiento genuino. Lucía estaba sola e insegura sobre su estatus social. La convencí de que la venta de tu casa era planificación financiera legítima. Luego la hice sentir sofisticada por entender estrategias de inversión complejas que en realidad eran solo lavado de dinero. ¿Sabía ella sobre el envenenamiento? No. Le dije que estabas teniendo problemas de cumplimiento con la medicación y que te estaba ayudando a organizar tus píldoras. Me creyó porque quería creer que alguien más estaba manejando tus problemas. Me senté hacia atrás, procesando esta confirmación de lo que había sospechado. Lucía había sido ingenua y egoísta, pero no había sido una participante voluntaria en intento de asesinato. ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora?, pregunté. Porque Lucía me lo pidió. Dijo que entender mis métodos ayudaría a su trabajo con otras familias que han sido víctimas de esquemas similares. Y la estás ayudando. ¿Por qué? Porque es lo único útil que puedo hacer con el conocimiento que tengo. No puedo deshacer el daño que causé, pero puedo ayudar a prevenir daño similar a otros. Hablamos durante otra hora, con Miguel proporcionando información detallada sobre sus métodos y motivaciones que sería valiosa para el trabajo de Lucía con el grupo de trabajo. A medida que nuestra visita se acercaba a su fin, me encontré con una pregunta final. ¿Entiendes por qué no te estoy perdonando? Sí, dijo sin vacilación. No perdonas a alguien por intentar asesinato.
los sobrevives, los detienes y sigues con tu vida. El perdón es para errores, no para intentos calculados de matar a miembros de la familia por dinero. Miré a este hombre que casi había tenido éxito en borrarme de mi propia vida y sentí que algo se asentaba que no me había dado cuenta de que aún estaba sin resolver. No perdón, sino un tipo de cierre que venía de entender el alcance completo de lo que había sobrevivido. Miguel, dije mientras me preparaba para irme, espero que la prisión te haya enseñado algo sobre el valor de las vidas de otras personas. Lo ha hecho. Demasiado tarde para importar para mis víctimas, pero tal vez no demasiado tarde para importar para potenciales víctimas futuras. Dejé la prisión sintiéndome más ligera de lo que había estado en años, no porque hubiera perdonado a Miguel. El perdón no era ni requerido ni merecido, sino porque había confirmado que sobrevivir a su ataque había llevado a proteger a otros de depredadores similares. Esa noche, llamé a Lucía para compartir la información que Miguel había proporcionado sobre sus métodos y víctimas. Escuchó con la atención profesional de alguien, construyendo una comprensión integral de cómo operaba el fraude basado en la familia. ¿Cómo te sientes acerca de verlo?, preguntó cuando terminé mi informe, como si hubiera leído el capítulo final de un libro que había estado tratando de terminar durante 3 años. Entiendo lo que pasó, por qué pasó y lo que hemos construido de los escombros. ¿Y Miguel? Miguel está cumpliendo su sentencia y proporcionando información útil sobre métodos criminales. Esa es justicia suficiente para alguien que intentó matarme por dinero. ¿Crees que ha cambiado genuinamente? Consideré esta pregunta mientras miraba el océano desde mi terraza. Creo que la prisión lo ha obligado a enfrentar la realidad de sus acciones de maneras que previamente había evitado. Si eso constituye un cambio genuino, es menos importante que si produce cooperación útil con las fuerzas del orden. Muy práctica. Soy una persona muy práctica. Me sirvió bien para distinguir entre justicia y venganza. Mientras colgaba, me di cuenta de que mi visita a Miguel había logrado algo que no había esperado. Había confirmado que la mejor venganza realmente era vivir bien y usar la experiencia de sobrevivir a su ataque para construir algo más fuerte y más protector de lo que había existido antes. Miguel pasaría la próxima década en prisión, mientras yo la pasaría trabajando para asegurar que otras familias no tuvieran que aprender sobre depredadores de la manera difícil. Algunas conversaciones valen la pena tener una vez por la claridad que proporcionan sobre elecciones hechas y consecuencias enfrentadas. Esta había sido una de ellas.